¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de esta iniciativa del CITNOVA, del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, divulgadoras mexicanas, que como ustedes saben busca reconocer la labor de las mujeres científicas, no solo de México, también aquí en el estado, que la verdad es que hay bastantes. Les damos la más cordial bienvenida y les recordamos a toda la audiencia que nos pueden dejar sus comentarios, sus preguntas a través del chat, o quienes nos ven a través de redes sociales, pues ahí en los comentarios. A nombre del maestro Alejandro Franco Segura, quien es coordinador general del Distrito de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación ante Ciudad del Conocimiento, agradezco también al CITNOVA por esta colaboración, por permitirnos compartir también con la doctora que hoy nos acompaña. Y bueno, sin más preámbulo, voy a pasar a presentar a la doctora Janet Morán Ramírez. La doctora Janet es química farmacéutica bióloga por la Universidad del Noreste de Tampico, Tamaulipas. También tiene una maestría y doctorado por el posgrado de Geociencias Aplicadas del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. Y bueno, la verdad es que la línea de investigación de la doctora es bastante interesante, es la hidrogeoquímica. La doctora Janet durante toda su carrera pues cuenta con más de 32 artículos en revistas internacionales. También es autora de un libro y coautora de 6 capítulos de diferentes obras también. Ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales y también en la organización de la reunión anual de la Unión Geofísica Mexicana. Y bueno, la motivación principal de la doctora Janet es el uso de la hidrogeoquímica aplicada a resolver problemas ambientales y relacionados al bienestar y salud de la población. Sabemos la importancia del tema del agua hoy en día para la humanidad en general, entonces qué interesante esta línea de investigación de la doctora Janet. Y bueno, justamente el tema que hoy nos presenta es la calidad del agua. Doctora Janet, muy buenas tardes, bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros en Divulgadoras Mexicanas. Gracias a ustedes por invitarme, por considerar un tema tan interesante que es el agua y su calidad. Permítame, voy a compartir su presentación y comenzamos. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, como les mencionaba Oli, yo estoy asignada, soy investigador por México del programa de CONACYT y estoy asignada a la Ciudad del Conocimiento por el Instituto de Geofísica. Y bueno, ella les platicaba que estoy dedicada a esta parte del agua, todo lo que es la química del agua. Una parte muy interesante es la calidad del agua y en últimos años ha tenido una importancia o ha cobrado una importancia muy grande, ya que muchos de nuestros acuíferos tienen problemas de calidad. ¿Sí? Entonces, bueno, agradezco la invitación y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, una cosa muy importante es saber qué es la calidad del agua. Muchas veces, cuando vamos a un lugar o estamos muestreando en un sitio, llegamos y nos dicen, es que esta agua es de muy mala calidad porque hay, no sé, una empresa que se puso y desde entonces tenemos arsénico en nuestra agua. Y entonces nosotros como investigadores tenemos que empezar a ver y desmenuzar toda esta parte de la calidad del agua para ver si sí es cierto que esa empresa la puso o muchas veces es porque han estado profundizando, han estado perforando más pozos y esto hace que haya cambios, ¿sí? Que estemos tocando otros acuíferos que tengan esas características, ¿sí? Así es que no solo la calidad del agua o la mala calidad del agua va a estar unida a la actividad antropogénica, sino que muchas veces es de su origen, desde la interacción que tienen con determinadas rocas en nuestro acuífero. Entonces es necesario saber que la calidad del agua no va a estar relacionada únicamente con la pureza, ¿sí? Porque si tomáramos una agua muy pura, pues también nos haría mal, ¿sí? Nosotros necesitamos para nuestra vida cotidiana determinadas sales, minerales que son útiles para el desarrollo o el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces, tenemos que tener esas características muy claras, ¿no?
de que el que nos digan que es muy pura nuestra agua no se va a significar que sea la mejor. Debemos de conocer esos conceptos. La potabilización es otro concepto que debemos de conocer y nos va a hablar sobre las condiciones que son necesarias para que podamos consumir esa agua. Y existen normas para esto, que nos están marcando los parámetros que nos pueden dañar o nos pueden beneficiar de cierta manera. Sí, podemos dar la siguiente diapositiva, por favor. En muchos lugares, o en la mayoría de los sitios que me ha tocado recorrer, los administradores se preocupan muchas veces más por la cantidad de agua que por la calidad de agua. Y hay una cosa que también me ha quedado muy marcado, que el agua subterránea, mientras no la vean, no es tan perceptible de saber si está contaminada o no. De que se preocupen o nos preocupemos todos por saber si está contaminada o no. Simplemente las aguas superficiales, por ejemplo, cuando andamos analizando algún río o demás, nos dicen es que hay descargas y es muy evidente que se está contaminando, ¿no? Y toda la gente se preocupa de que está contaminado ese cuerpo de agua, pero nuestras aguas subterráneas muchas veces no volteamos a verlas con la misma intensidad o la misma preocupación de que puedan estar contaminadas. Entonces, por eso es tan importante y tan preocupante el poder analizar estas aguas y saber sus características químicas, ¿sí? Hay características que nos van a marcar esa buena calidad y otras que nos van a limitar para determinados usos. No quiere decir que si no cumple con la norma 127, que es la que nos marca para el consumo humano, no se puede utilizar esa agua, ¿sí? Hay veces que la podemos utilizar para riego o para uso recreativo, ¿sí? O sea, no es de que se pueda desperdiciar nuestra agua o no la volvemos a ver porque no cumpla con determinadas características. ¿Y por qué no pensar también en que se puede potabilizar, en que podemos encontrar la manera de poner plantas de tratamiento para su mejor utilización? ¿Puedes dar la siguiente? Gracias. En la antigüedad, el agua únicamente la calificaban por su color, su olor y su sabor, ¿sí? En la actualidad ya no se considera nada más eso, sino que vamos a analizar más a detalle en laboratorio para saber todos los componentes que contiene esta agua. Incluso ahora se han empezado a preocupar muchos investigadores y están obteniendo microplásticos en el agua, y no nada más en el mar, sino que también en nuestras aguas subterráneas están encontrando estos microplásticos, ¿sí? Y bueno, esa es una de las muchas que podemos encontrar. También encontramos materia orgánica, analizamos para bacteriológicos, los nitratos y los elementos traza, ¿sí? Eh, minerales como arsénico, flúor, ¿sí? Que muchas veces se están asociando a algún tipo de roca o a un tipo de industria que nos está dando estas características en nuestras aguas. Todos estos elementos, como el cromo, arsénico, flúor, son dañinos para nuestra salud. Entonces, son parámetros que debemos de tener muy en cuenta a la hora de hacer este análisis de nuestras aguas que se van a entregar a una población. ¿Puedes dar la siguiente? Yo les comentaba que la calidad del agua no nada más se puede afectar por los procesos antropogénicos que hay en una zona o en un sitio, sino que también muchos desde su origen traen esas características implícitas por la interacción que tienen con sus rocas.
Sí, por ejemplo, aquí las fotografías les estoy poniendo unos ejemplos donde hay actividad antropogénica y se puede observar, hay una mancha de aceite que está invadiendo toda esa agua, ¿no? Y la está contaminando. Es un agua superficial. En la siguiente fotografía vemos cómo hay unas industrias ahí que están arrojando o mandando sus desechos a este río y pues lo están contaminando. Y en la primera fotografía podemos ver que todo es muy armónico, pero realmente en esta zona hay algunas rocas que están otorgándole ciertas características a nuestra agua que las hacen que no sean potables, ¿sí? Que tengamos que hacer un tratamiento previo antes de entregarla a la población. Entonces, como podemos ver, la calidad del agua no nada más la podemos predecir o decir o intuir nada más por lo que estamos viendo. Hay que ir al laboratorio y hacer nuestros análisis necesarios para saber en qué condiciones se encuentra. ¿Puedes dar la siguiente? Lo que les voy a platicar ahora, ¿sí? Es una serie, son dos ejemplos de dos sitios que me ha tocado o he tenido la oportunidad de investigar donde tienen contaminación. Uno de ellos va a ser una contaminación de tipo interacción agua-roca y la otra sí es por actividad antropogénica. ¿Sí? Y estos estudios se hicieron en base a la NOM 127, que es la que establece los parámetros permisibles para considerar que un agua pueda ser potable y pueda ser consumida de manera sin ningún daño para la población. Al igual de esta norma, nosotros aplicamos un índice de calidad para consumo humano, se le conoce como ICA, donde tomamos parámetros que son necesarios para que un agua esté equilibrada y no dañe a nuestra población o no le cause ningún estrago, ¿sí? ¿Puedes dar la siguiente? Entonces, en base a estos dos metodologías empezamos a investigar. Nos hablaron de una zona en la zona metropolitana de Guadalajara, donde nos marcaban que su agua salía, como se puede observar en la fotografía. Nos decían que habían perforado el pozo, era un pozo muy profundo y tenían diferentes condiciones. Nos decían que no sabían por qué les salía de esta forma, ya que el fraccionamiento donde está este pozo ubicado, pues es nuevo, ¿no? Todavía no hay una población o un impacto de uso de suelo que esté perjudicando a nuestra agua. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos y tomamos nuestras muestras. ¿Puedes dar la siguiente? Tomamos diferentes muestras para poder caracterizar nuestra agua. ¿Qué es caracterizar? Pues sacar los componentes principales que tiene nuestra agua. ¿Sí? En este caso era una serie de 4 pozos que tenían, ¿sí? A diferentes profundidades. Entonces lo que hicimos fue sacar sus principales características y sí estuvimos observando que había diferencia tanto entre los pozos como a las diferentes profundidades que se muestrearon. Y esto lo íbamos a ir relacionando con su calidad. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Perdón, ¿puedes dar la siguiente? Gracias. Sí, entonces con estos datos, ya sacando nuestra caracterización hidrogeoquímica, lo que hicimos fue aplicar lo que es el índice de calidad del agua, tomando en cuenta los parámetros de nuestra norma 127, ¿sí? Y en esta nos dimos cuenta que, como nos indicaban nuestras características químicas, sí había mucha diferencia entre las diferentes profundidades de los pozos. Por ejemplo, el pozo que podemos ver que está en un color entre azul y verde de la gráfica del lado derecho, ¿sí? Está entre excelente calidad y calidad aceptable.
pero esto solo es a una profundidad de 150 metros. Pasando esos metros, realmente baja mucho su calidad, ¿sí? Entonces, ahí lo que recomendamos era que el agua que estuvieran utilizando fuera nada más en esa zona, ¿sí? El resto, pues hacer como un tapón para evitar que se estuviera mezclando esas aguas de mala calidad que se tenían. Y realmente el componente que estaba como de mala calidad era el fierro, que no les causaba más daño a la población, pero sí les teñía sus platos, su ropa, sus utensilios, los tenía de un color rojizo, como se observaban en la fotografía, ¿sí? Y por ejemplo, uno de sus pozos, el número 4, ese sí les recomendamos que llegaran nada más a los 80 metros, porque después de eso estaba muy contaminada, ¿sí? De hecho, aparece como contaminada leve o contaminada, ¿sí? Y aquí cabe recordar que esta contaminación no era de tipo antropogénico, sino más bien era por la interacción con las rocas. Es una zona, Guadalajara es una zona volcánica, entonces este tipo de rocas tiene en sus contenidos fierro, lo cual se estaba pasando a nuestra agua y daba esas características que pudimos observar en la foto anterior, ¿sí? El pozo siguiente, esos ya no los recomendamos porque realmente si se fijan en nuestra gráfica aparecen como con un agua contaminada o fuertemente contaminada. Entonces, para evitar llegar a esos, les pedimos que no profundizaran más su agua, aunque sí nos comentaban que era mucho más caudal al ir profundizando sus pozos, tenían mucho más cantidad, pero aquí tenían que balancear, ¿no? Entre la cantidad y la calidad del agua. Sí, tal vez era menor cantidad, pero era muy buena calidad. Y evitar estas zonas donde tenían que, para poderla hacer potable, pues tendrían que montar muchas plantas de tratamientos o diferentes métodos en sus plantas de tratamiento para tener estas condiciones. ¿Sí? Con estos mismos datos de hidrogeoquímica, pues pudimos dividir y saber esta agua, pues de dónde venía, ¿no? ¿Por qué los pozos con mayor profundidad o el agua más profunda, pues tenía más mala calidad que nuestra agua que estaba antes de los 100 metros de profundidad, ¿no? Entonces lo que vimos fue que esa agua es de reciente infiltración. Es un agua de lluvia que rápido se infiltra y es la que está utilizando. Entonces, por eso tenía estas características de pocos elementos o poco concentraciones de fierro y manganeso, que era lo que podrían perjudicar a la población. Entonces, para eso nos sirvió este diagramita que tenemos del lado izquierdo, donde tenemos nuestros flujos. A esto se refieren. ¿Sí? El flujo local es la zona donde se recarga nuestra agua y esta agua representa el agua que ha tenido, que ha sido hace poco precipitada, ¿no? Que llovió y se está infiltrando lentamente, pero no alcanza a interaccionar con esas rocas que le imprimen ese fierro y ese manganeso en nuestro acuífero, a diferencia de nuestro flujo intermedio, donde en estas tenía un mayor recorrido, ya habían pasado muchos años y había tenido esa interacción con esa roca y por esta razón tenía esas condiciones. ¿Puedes pasar la siguiente? La tarea de buscar o de encontrar o describir la calidad del agua no es únicamente ocupación de una sola ciencia, ¿no? No nada más lo podemos hacer con hidrogeoquímica. En este caso, por ejemplo, la prospección geofísica nos permitió evaluar las posibilidades, acuíferas del sitio estudiado, ¿sí? Y con esto nos apoyamos con gente que hace geofísica
donde nos pudo ayudar a identificar dónde estaban estos cortes, dónde había ese tipo de rocas que estaban otorgándole o imprimiéndole esas características de mala calidad a nuestra agua, los cuales pudimos contrastar con lo que habíamos obtenido de la química y resultó que correlacionó muy bien, ¿no? Y por ejemplo, ellos nos decían que a lo mejor si profundizaban más por los métodos de prospección geofísica que ellos utilizaron, podrían llegar a otra zona donde tenían también una excelente calidad. Entonces, esto fue lo que se les presentó a ellos como resultados para que pudieran ellos discernir y ahora sí que decidir entre qué era lo que ellos estarían pidiendo o entregando a sus pobladores, ¿no? ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Sí, entonces con toda esta correlación pudimos sacar en qué momento el agua es más aceptable, cuál era el pozo que tenía mejor calidad, cuál era el pozo que tenía la peor calidad, que no estábamos recomendando que la pudieran entregar de una forma directa, sino que tenía que pasar por un proceso de potabilización de determinado nivel para que pudieran eliminar el fierro y el manganeso de esta área, ¿no? Y esto lo hicimos con la correlación de la resistividad proporcionada por los datos geofísicos y nuestros índices de calidad proporcionada por la hidrogeoquímica. ¿Sí? Entonces, en este caso que les acabo de presentar, realmente la mala calidad venía por la interacción con las rocas. En este caso no había ninguna actividad antropogénica que pudiera estar dañando en nuestra agua o que estuviera afectando nuestra agua. Darle el siguiente. Sí. En el siguiente caso que les estoy presentando, también tuve la oportunidad de participar y es en un acuífero, realmente es muy somero, está muy superficial y es en la ciudad de San Luis Potosí. En realmente, a diferencia del anterior, en sí es la actividad antropogénica la que está afectando o ha estado afectando a este acuífero. Por mucho tiempo, de hecho, se dice que la ciudad de San Luis Potosí fue fundada por su minería. Siempre es muy cercano el uso del agua con industria minera, ¿no? Entonces, el problema que tenían aquí era que Cerro de San Pedro, que está en la zona conurbada de San Luis Potosí, era realmente el que tenía las minas, pero ellos no tenían agua. Pero la ciudad sí tenía varios ojos de agua. Entonces lo que hicieron fue explotar el mineral en San Pedro y traérselo a beneficiarlo a grandes patios que tenían en la ciudad. Con esto podríamos decir que estaban utilizando el agua, pero también iban dejando residuos. Residuos que se iban acumulando ahí en forma de montañas y demás. Después, cuando empezaron a pavimentar estas calles o a arreglarlas, utilizaron estas montañas de escombros que tenían ahí y fueron repartiéndolas en todo el primer cuadro de la ciudad. Entonces, de esta forma, fueron afectando diferentes zonas, ¿sí? Porque a la hora de mostrar nosotros decíamos, bueno, ¿por qué vamos a encontrar aquí como restos mineros si realmente, pues, no hay ahorita ya presencia? Porque este estudio se hizo ahora unos 8 años, 10 años a lo mejor. Entonces, preguntábamos, ¿por qué? Si ya no hay minería, ¿por qué vamos a encontrar en el agua estas características? Y esta realmente era la razón de que estos patios de beneficio sacaron sus escombros y los fueron repartiendo sobre las calles de la ciudad, ¿sí? De esta forma fueron contaminando nuestra agua de este acuífero. Afortunadamente,
la ciudad de San Luis Potosí está conformada por 3 acuíferos. Entonces, el primero se podría decir que es muy pequeño, no tiene tanta cantidad de agua, pues no era tan utilizado, o en estos días ya no es tan utilizado. En un principio era del que se abastecía la ciudad, ¿sí? Esto fue cambiando. ¿Puedes dar la siguiente? Esto fue cambiando conforme fue avanzando nuestra ciudad, ¿no? Y fue creciendo. Por ejemplo, en este mapa que les pongo, podemos ver cómo va creciendo la marcha urbana, ¿sí? Desde el 59 hasta el 2005 y cómo vemos cómo va creciendo. Y la verdad es que así como va creciendo nuestra población, pues va disminuyendo la calidad de su acuífero somero, al grado que en día de hoy ya no se usa ese acuífero. En algunas zonas se utiliza, pero para regadío de pues uso agrícola, ya agropecuario ya tampoco, ya nada más se quedó como limitado al uso agrícola, pero por estas características, ¿sí? Al, a la par de que iba avanzando la ciudad, pues también iba necesitando más agua. Y entonces empezaron a perforar más pozos que fueran con mayor profundidad para obtener mayor cantidad de agua. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? ¿Sí? Entonces, todo este tipo de alteraciones hidrogeoquímicas o de tipo eh, antropogénico van a repercutir en nuestra calidad. Y, por ejemplo, en este estudio, sabiendo que ya era más de tipo antropogénico, decidimos poder ir analizando otros compuestos. Por ejemplo, uno de ellos son los nitratos. Y entonces, en nuestro mapa nos marca los diferentes puntos, como lo podemos observar de nuestro lado derecho, en la parte inferior, podemos ver que están marcados los nitratos y hay unas como montañitas ahí que se están observando, ¿no? Por ejemplo, las de color morado, estas tienen un punto, se podría decir que menor de nitratos respecto al color naranja, ¿sí? Y entonces podemos ir identificando cuál es la zona que está siendo más afectada por este tipo de compuestos. Y en este caso, pues van a ser nuestras zonas urbanas y nuestra zona de agricultura, ¿sí? Las zonas urbanas, pues bueno, puede ser por algunos drenajes, etcétera, que después lo fuimos corroborando con otros análisis, pero la zona agrícola, muchos utilizan fertilizantes que van agregando a sus suelos para enriquecerlos, pero también se van incorporando al agua, ¿no? Y fueron los que fuimos detectando en esta parte. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? ¿Sí? Otro indicador fueron poder obtener los microorganismos que pueden hacernos daños, ¿no? Los que conocemos como coliformes, ¿sí? Que realmente son microorganismos indicadores de que es un agua que está siendo o está interactuando con aguas con una contaminación antropogénica por desechos humanos. Ajá. Entonces, en esta zona encontramos que, por ejemplo, la zona agrícola y la zona urbana es la que tiene mayor contenido en estos microorganismos. Después supimos, fuimos armando nuestra historia y resulta que mucho de esta agua residual es utilizada para poder regar algunos sembradíos, ¿no? Y entonces por eso se va marcando estas características. Aquí lo que se les ha recomendado es que hay que buscar el tipo de cultivo para no ir contaminando o ir, los frutos o las semillas que se puedan obtener que se estén contaminando, ¿no? Entonces deben de tener cuidado en eso. En la zona urbana, lo que se encontró también con métodos geofísicos fue que se tenían rupturas del drenaje, ¿no?
Entonces, estas fugas hacían que se mezclara con nuestra agua de este acuífero y resulta que pues lo estábamos contaminando de esta forma. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Finalmente, realizamos lo que son los índices de calidad ELICA para consumo humano. Y aquí lo sorprendente es que, bueno, ya no puse esa figurita, pero realmente se ve muy contrastante. De los 70s, donde la mayoría era excelente calidad, ¿sí? A ahorita un 2%. ¿Sí? Si se fijan, solo un 2% se podría consumir sin ningún tratamiento en esta ciudad. La mayoría está excesivamente contaminada y tiene que pasar por un proceso de potabilización pues complejo para ser utilizado, ¿sí? Solo un 11% podría ser utilizado con un tratamiento. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Finalmente, como vimos que estaban utilizando estas aguas también para el riego, entonces decidimos meter estos índices de riego y uno de ellos fue el diagrama de Wilcox. Este diagrama nos habla sobre la salinidad y qué tipo de salinidad tenemos. Si va a ser por sodio o por las diferentes sales, ¿sí? Si fuera por sodicidad, entonces tendríamos un mayor problema porque los suelos de allá son suelos arcillosos, entonces hay una gran acumulación de esta sal, sodio en ellos y pronto se vuelven estériles. ¿Sí? Para fortuna, son diferentes sales las que tienen, que pueden ir con un buen drenaje en estos suelos, pues pueden tener determinados lavados y no se vuelven tan estériles. ¿Sí? Cierto que se deben de tener determinadas condiciones y se deben de recomendar determinados cultivos para que esto pueda prosperar, ¿no? Y para que no lleguemos a tener suelos que no sean productivos. ¿Puedes dar la siguiente? Y bueno, finalmente como conclusiones, yo les vuelvo a mencionar que es muy importante para saber de nuestra calidad del agua, no nada más irnos por la parte antropogénica, sino que también tratar de ir integrando desde el origen de nuestra agua, cómo viene, cuáles son sus principales características, sí, para tener como toda la historia de nuestra agua, cómo se ha obtenido, con qué rocas ha interactuado y el por qué no están representando determinados iones, ¿no? El agua le podemos dar diferentes usos de acuerdo a la calidad que tenemos. No porque no sea de buena calidad o cumpla con los parámetros para el consumo humano, quiere decir que esa agua no pueda ser utilizada para uso recreativo o para riego, ¿sí? Como que tenemos que tener mucho cuidado en este aspecto de lo que es la calidad del agua. Y bueno, creo que por mi parte es todo. Si tienen alguna pregunta, estoy abierta. Gracias. Muchas gracias, doctora Janet. Qué interesante tema el conocer, pues, cómo es que el agua puede ser contaminada, cuándo puede ser útil, cuándo no lo es. Les recordamos que nos pueden hacer llegar sus comentarios a través de las redes sociales o también aquí en el chat de Zoom para quienes están conectados. Si tienen alguna pregunta para la doctora Janet. No sé si usted tenga algún otro comentario, doctora. Pues realmente estoy abierta a sus preguntas, en lo que yo les pueda esclarecer. Bueno, nos si no escribe quedó José muy, Luis muy claro. Sánchez. Ajá. José Luis Sánchez la saluda desde Tlacolula de Matamoros, en Oaxaca. Y la felicita, doctora. Ay, muchas gracias. También nos dice Ingrid Anel, excelente ponencia, doctora, muchas felicidades. Gracias.
Carlos Manuel, muy interesante charla, felicidades a la ponente. Nos dice Adelfo Ortega, excelente ponencia, doctora, gracias por compartirnos sus conocimientos. Puras felicitaciones, doctora, la verdad es que es un tema bastante interesante, creo que como bien lo decía, el tema del agua, la importancia de este elemento en la vida diaria de todos nosotros, y pues qué importante poder conocer todos estos aspectos. También nos escribe José Luis Sánchez, la Secretaría de Salud detectó heces fecales en un pozo. Híjole, Vamos a eso sí investigar está, las causas de esos microorganismos. sí, eso es interesante, ¿no? Para ver cómo se está infiltrando esa contaminación a tu pozo. Yo lo que les recomiendo es que mientras cloren su agua, porque sí, el clorito mata todos estos microorganismos. Entonces, mientras logran saber qué es lo que está pasando, este, evitar consumirla así, ¿no? Mejor un poquito de cloro. Y nos dice también que se encuentra un río cerca de este pozo. Ajá. Luego muchas veces es lo que hay que ver, ¿no? Si el acuífero alimenta al río o el río es el que alimenta el acuífero. Y por ejemplo, ahorita, si el río es el que lleva estos desechos, pues podrías tener tendrías que hacer más investigación, ¿no? Y no nada más con un solo pozo, tendrías que muestrear alrededor de ese sitio una serie de pozos para analizar los resultados y ver qué es lo que te está dando. Pero ahí podrías ver si el río es el que está alimentando a tu acuífero, entonces él lo está contaminando, o si es lo contrario. Sí. Ok, nos dice que muchas gracias y que va a realizar la cloración. Tenemos otra pregunta en redes sociales, doctora. ¿Qué recomendaciones podría hacer para el tratamiento de agua en el hogar? Bueno, en el hogar, es muy interesante su pregunta, porque realmente muchas veces ya nos llega el agua y asumimos que ya todo está bien. También me ha tocado en zonas donde me dicen, ay, no, es que el agua llega bien fea a mi casa, está horrible, me baño y me pica y demás, y uno va a su llave, como les llega, y está todo en norma, pero luego uno sube a su aljiber o a su tinaco y resulta que no los han lavado en mucho tiempo, ¿no? Y por ejemplo, así como hay una norma para que nos entreguen el agua, las autoridades o los organismos operadores en buen estado, también hay normas donde nos dicen que en nuestra casa, nuestros aljibes deben de tener determinadas características. Una de ellas es los lavados. Una vez al año tenemos que lavar nuestro aljibe y colocarles también nuestras pastillitas de cloro, ¿sí? Hay reglitas donde te dicen cuánto cloro necesitas por cada litro, ¿no? Entonces te puedes ir a esos manualitos y poder en tu casa tener esas medidas para evitar que tu agua tenga determinadas características. Más cuando tienes estos tinacos que muchas veces se les van las tapas, porque me ha pasado que me hablan para decirme que le sale el agua verdosa y demás, y cuando uno llega ve que pues no tienen ya tapa, ¿no? Y empiezan a crecer estos microorganismos ahí por el sol, lo calientito que está ahí, más cuando son estos negros y demás. Entonces, no es porque el organismo te lo esté mandando así, más bien tu aljibe es el que no está teniendo las condiciones necesarias para que conserves tu agua o almacenes tu agua. Okay. Nos pregunta igual Adel Ortega, ¿qué tan limpia es el agua que se ofrecen los despachadores automáticos de agua, ya que en la actualidad existen ya muchos por todas partes? ¿Considera usted que sí son recomendables? Bueno, hay unos despachadores donde utilizan determinados filtros, ¿no? Donde van quitando todos estos minerales que te pueden dañar y al final los pasan por luz ultravioleta, que eso es muy bueno. Lo que yo pensaría es en que estos recambios o estas celdas que ponen para el filtrado pues sean removidas, ¿no?
que no duren mucho con ellas, sino que el tiempo de uso y las estén cambiando para que te conserven esa calidad de agua, la que vayas a consumir. Doctora, ¿y los filtros que se colocan también dentro de los tinacos de agua, qué tan funcionales son? Son funcionales para quitar determinadas sales, pero también hay que recordar que estos nada más van a quitar las sales. Elementos como los que ahorita yo les mencionaba que encontramos en Guadalajara, de fierro, arsénico, cromo, pues no los eliminan, ¿no? Entonces ahí sí tienen que pasar por una potabilización diferente o un proceso diferente, procesos físico-químicos diferentes para poderlos remover. Ok, pues sin duda yo creo que es un tema que la mayoría de los que nos está viendo seguramente se pregunta sobre la calidad del agua en sus hogares. Y bueno, ¿qué recomendaciones nos podría dar, doctora, de manera muy general que nosotros de nuestras casas podamos, pues tomar en cuenta para poder tener un consumo correcto del agua? Correcto, del agua. Pues esto es lo que te mencionaba, tener nuestros aljibes, nuestros tinacos en buenas condiciones para la conservación de nuestra agua y sobre todo también hay que cuidar nuestra agua porque una vez un alumno me decía, pero es que hay muchísima agua, yo veo muchísima agua, ¿por qué dices que se va a acabar? Pues es que no es que te la acabes, sino que la estás contaminando, ¿no? También es un punto. Si tú dejas tu regadera abierta, hay litros y litros que estás dejando ir de agua limpia que se está yendo al desagüe y se está contaminando con agua sucia, ¿no? Entonces también hay que hacer un uso muy racional de nuestra agua. Hay que tener esta cultura de utilizar únicamente la necesaria, no, no estar tirando o desperdiciando nuestra agua porque pues realmente la estamos contaminando. Tenemos una pregunta más, doctora. Sil Islas en redes nos pregunta, bueno, nos dice, muchas gracias, doctora. ¿Qué avances se han tenido en materia de potabilización a escala regional? Es decir, que pequeñas y medianas empresas puedan potabilizar el agua lo suficientemente bien para entregar al consumidor. Pues por normas, en todos los estados, en todos los lugares, según la OMS, tenemos determinadas características que deben de cumplir. ¿Sí? Y la mayoría de nuestros organismos superadores están sometidos a esas normas donde las tienen que cumplir. Ahorita yo aquí en el estado de Pachuca, más bien de Hidalgo, todavía no conozco bien la calidad. De hecho, apenas estoy comenzando con muestreos de este tipo. Apenas estoy adentrándome a conocer la calidad del agua de esta zona. Sí, entonces yo esperaría que después de un tiempo yo pueda tener, ahora sí que con bases, poderte decir cómo está la calidad del agua en la región. Ok, pues me parece que son todas las preguntas, doctora. Le agradecemos muchísimo nuevamente el aceptar esta invitación. Bueno, nos comenta José Luis Sánchez del tema de salud, que están vigentes las normas mexicanas NOM 179 SSA y 1998. Nos pregunta si es que están vigentes. Sí, sí están vigentes, pero se han hecho adecuaciones. De hecho, también la 127 ha tenido algunas adecuaciones. ¿Sí? Entonces van diciendo que algunos parámetros se tienen que ir disminuyendo. Me parece que uno de ellos, por ejemplo, es el arsénico, donde tiene que ir bajando 0.005 cada vez, ¿no? Y también nos pregunta sobre la norma 230-SSA-2002. Sí, te digo, las normas están vigentes y de hecho nuestras normas están basadas en la EPA, entonces podrías ahí hacer como una, pues contrastarlas y vas a ver que son muy similares a la EPA. Hay algunas, pues nos dan un poquito de libertades acá por nuestras condiciones, entonces, pero todos modos se van adecuando a lo que son las normas de o a la EPA o a las normas europeas también. Vamos como que en ese camino.
Aquí tenemos ya más comentarios. Gabriela Castaño nos dice, buenas tardes, doctora Janet, muchas gracias por su excelente charla. Y dos preguntas, ¿cómo se puede medir el arsénico en agua y si es posible detectar el COVID-19? Mira, esto del COVID, yo sé que hay gente que está tratando de hacer análisis ahorita para buscar en agua este virus, pero aún no han dado resultados. Entonces, no te podría contestar esa pregunta. Y disculpa, la primera, ¿cuál fue? Si se puede, ¿cómo se puede medir el arsénico? O sea, ¿cómo saber si el arsénico está presente en el agua y qué tan dañino puede ser para el ser humano? Sí, el arsénico es dañino en algunas de sus, según lo encontremos, ¿no? Según su valencia en la que lo encontremos, porque puede dar, o es un agente carcinígeno, ¿no? Y se puede ir a tus riñones o en tu piel, dependiendo en qué estado lo encuentres. ¿Y cómo lo puedes detectar? Pues hay análisis donde tú lo identificas, ¿no? De hecho, identificas de acuerdo a su valencia, si es 6 o es 3, y entonces vas a saber cómo están. Son equipos muy sofisticados. Ahorita los más utilizados son los ICP que se conocen, donde te miden partes por billón, ¿sí? Donde tu molécula o tu agua la metes, entra, se evapora y se va a separar en una columna o se va a ir uniendo a determinadas paredes y vamos a ir o va a ir saliendo este elemento en determinado tiempo y entonces así es como tú vas identificando qué elemento es el que va saliendo, ¿no? El arsénico, el cromo, dependiendo lo que tú estés analizando. Sí, pero realmente, de hecho, cuando tú pides este análisis son de elementos trazas y puede ser muy específico al decir que quieres la identificación de arsénico 3 o 6 o las valencias en la que tú lo vayas a necesitar. Ok, y bueno, José Luis Sánchez de Oaxaca, ya para cerrar, nos dice, es muy importante sus conocimientos y me servirán mucho ya que seré responsable del Departamento de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado en mi municipio para el periodo 2022-2024. Y bueno, le comenta que es usted bienvenida a Oaxaca. Ay, muchísimas gracias y yo estoy abierta a atenderlos. Mis correos están ahí dentro de mi presentación, pero la verdad es muy fácil. Mi correo es janetemoran@conacir.mx y pues ahí me pueden encontrar y en lo que yo les pueda colaborar y apoyar, ya saben. Pues ahora sí, doctora, para cerrar, le agradecemos nuevamente la invitación a participar en esta estrategia llamada Divulgadoras Mexicanas. De verdad es un tema bastante interesante y bueno, yo creo que podamos tener después la oportunidad de contar nuevamente con su presencia, con alguna otra temática referente al agua. Le agradecemos muchísimo también a todo el equipo del CITNOVA por hacer posible esta dinámica. Y bueno, a nombre del maestro Alejandro Franco Segura, coordinador general del Distrito de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, pues también les agradecemos muchísimo a todos los que se conectaron el día de hoy. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, agradezco mucho la invitación y en lo que pueda colaborar, ya saben, estoy ahí con ustedes, ¿no? En Ciudad de Conocimiento. Gracias. Claro que sí, como siempre, bienvenida. Muchísimas gracias, doctora, y que tengan excelente tarde todos. Gracias.